Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta charla de Entre Canos. Estamos a martes 13, día de buena suerte, ¿verdad? Pensemos que es día de buena suerte. Y el día de hoy nos acompaña Óscar Velasco Chávez, que es una persona con una gran trayectoria, muy gran trayectoria, exitoso. No lo dice él, sino lo dice gente que lo conoce. Yo he escuchado comentarios de él de que hay que oírlo porque él tiene mucho que decir y yo estoy seguro que así va a ser. Él estudió en la Facultad de Química de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Recibió mención honorífica como químico farmacéutico biólogo en la especialidad de Ingeniería en Alimentos. Posteriormente realizó varios diplomados en Administración de Empresas, Desarrollo Humano, y su pasión por estos temas lo lleva a mantener una actualización constante. Entre el 2009 y 2011 en Estados Unidos se entrenó en diplomados de alto impacto en liderazgo, inversiones, ventas, técnicas de negociación, diseño de misión y visión y otros temas. Ejerció su profesión en varias empresas como gerente de control de calidad y desarrollo de nuevos productos, gerente de producción en el área de ventas. Posteriormente fue gerente general de una empresa de capacitación. Después Oscar decidió independizarse, invirtiendo en una cadena de farmacias y efectuando corretaje inmobiliario, traspasando más adelante ambos negocios con una buena utilidad. En 1991 inició un nuevo negocio de economía colaborativa o marketing social, desarrollando mercados en el área de productos de consumo doméstico, de higiene personal y suplementos alimenticios, para una corporación internacional llamada Amway. Como empresario independiente, construyendo una estructura sólida que lo llevó al logro de su libertad económica a la edad de 39 años. A los 2 años, 3 meses de haber iniciado, fíjense ustedes nada más, 2 años, 3 meses después de que se incursionó en Amway. Actualmente a los 66 años continúa con su libertad económica y mantiene su expansión en este negocio a nivel internacional con gran éxito en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Óscar Velasco, siempre basado en el logro de la libertad económica e ingresos pasivos, ha invertido también en la industria de la construcción y el arrendamiento de locales comerciales en México y de casas habitación en Estados Unidos. Como entrenador y conferencista, ha compartido conocimientos a cientos de miles de personas en 15 países de habla hispana e inglesa. Su misión es educar e inspirar personas para que busquen y encuentren su libertad y realización, con lo cual viene impulsando los equipos de su negocio de social marketing. Siendo firme creyente en la educación continua y en los valores humanos, participó en 2008 en la creación de Yo Soy Pro, movimiento orientado a promover el emprendimiento y la educación, y fundó en 2010 la empresa de capacitación Duplica y Duplica.com. En eso vamos a coincidir en lo del emprendimiento que ahorita nos platicas. Óscar Velasco afirma, ve mucha gente batallar en la vida por conseguir recursos económicos y en la mayoría de los casos no lograr la abundancia que desean, aunque trabajen mucho. Entonces me doy cuenta que la ausencia de resultados tiene que ver con programaciones mentales antagónicas acerca del dinero. Es autor del libro El éxito es una habilidad que se aprende, cómo lograr todo lo que te propongas, con más de 35,000 ejemplares vendidos en 5 años en Latinoamérica, en sus 3 formatos, libro físico, digital y audiolibro. Resumiendo, él es empresario, entrenador, inversionista y escritor. Y bueno, le cedo el micrófono a Óscar Velasco. Gracias, Óscar, por acompañarnos. Bienvenido. Este es el foro en que nos vamos a encontrar y adelante, por favor, con tu charla. Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Un placer poder compartir con Entrecanos esta iniciativa que eventualmente creaste. Déjenme decirle a todos los asistentes que pues no mucho, pero el suficiente tiempo que he podido compartir con Luis Garza me ha dejado muy bien impresionado con esta iniciativa y con estas ganas de aportar. Gracias. No, pues de nada, yo siempre he considerado que tristemente los seres humanos a lo largo de los años, algunos, no todos, que no han sabido necesariamente procesar los acontecimientos de su vida, a veces van perdiendo vida en el sentido no de estar vivos, sino en el sentido de tener esa actitud proactiva, de ganas de vivir, de ganas de expandirse y sobre todo de ganas de ayudar a los demás. Sí. Y este punto lo reconozco y lo aplaudo
de Luis. De hecho, la razón por la que yo llegué a Luis es porque un buen amigo mío y socio, Oscar Moreno, y su esposa vieron en el periódico Reforma el mencionado Entrecanos. Entonces, él tomó la iniciativa de comunicarse con Luis, y así fue como eventualmente ahora estoy honrado con esta invitación. Muchas gracias, Luis. Un placer y felicidades a todos los participantes. es un gusto. Bueno, pues entrando en materia, yo quiero hacer una aclaración. Yo le denomino una regla que tengo para cuando doy una conferencia. Y esa regla, normalmente cuando los hago presenciales en el sentido de tener a alguien en un lugar, cosa que ahorita está complicado hacer, tengo dos reglas. Una de las reglas que no voy a pedir ahora porque no tengo la interacción tan eficiente como cuando tengo a la gente frente a mí, es que los invito a participar, a involucrarse, a contestar, a hacer cosas. Ahorita, pues, ustedes me ven, pero yo no los veo, ¿no? Excepto a Luis. Y por otro lado, la segunda regla es que no crean nada de lo que yo diga. ¿Y por qué habría yo de decir tremenda aseveración? Bueno, pues porque ¿de quién es la información o la experiencia que voy a compartir? Pues es mía, es mi experiencia personal. Ahora, el hecho de que sea mi experiencia personal no significa sea correcta o equivocada, verdadera o falsa. Simplemente es mi experiencia. Lo que sí puedo decirles es que esta información a mí me ayuda mucho a tener mucha tranquilidad existencial y a tener muchos resultados en diferentes áreas de mi vida. No nada más la económica, que esa, bueno, pues todo el mundo andamos viendo que se mantenga lo mejor posible, pero también puedo hablar de otras áreas de mi vida donde me siento pleno y ya después compartir un poco más de eso. Entonces, esta información me ha servido maravillosamente, pero no nada más me ha servido a mí. En los cursos que doy y comparto información de este tipo, pues tengo la experiencia de darme cuenta que le ha servido a miles y miles y miles de personas. Por eso me atrevo, primero que nada, a decir que no creas en ella. Ahora, si abres tu mente a nuevas formas de ver las cosas, bueno, pues bienvenido y probablemente algo le saques de provecho. Y si no, simplemente con toda confianza, deséchalo y tienes todo tu derecho de aceptarlo, ¿no? Y con ese antecedente, me voy a permitir, Luis, a compartir una pantalla, la pantalla para poder llevar una secuencia. Entonces, aquí la tengo. Tú me dices, Luis, si estoy ahí. Adelante. Sí, se está viendo muy bien. Muy bien. Ok, entonces, ¿listos? Bueno, en efecto, les doy la bienvenida a todos. Agradezco la invitación. La conferencia, platicando con Luis, decidimos ponerle "Convierte la crisis en oportunidad". Le llamamos así porque, pues creo que viene al caso lo que estamos viviendo. Y me tomé la libertad, y esto va a ser lo único que voy a tener escrito, porque no le quería quitar mérito al señor Einstein por un texto que él escribió en su momento, que justamente define lo que es crisis, donde él dice que, a ver, más espérame un ratito porque me voy a salir un segundo, porque necesito cambiar el lugar de... Tengo que cambiar, ahí está. Y ahora... Ok, ahora sí. Y les voy a leer esto nada más para de aquí colgarme en el resto de la charla. La crisis, según Albert Einstein, y obvio habla de cualquier crisis, dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Yo agregaría aquí un ejemplo que, aunque no se me hace muy buen ejemplo desde el punto de vista de lo que implica, no deja de ser un muy buen ejemplo para el tema de la crisis, pero no me dejarán mentir, pero cuando más ha crecido la tecnología en algunos aspectos ha sido cuando ha habido guerras, porque pues no te queda otra cosa más que ponerte creativo para ganar una guerra, y entonces
o te defiendes o atacas, pero si no haces algo al respecto de esa crisis, pues te desaparecen. Entonces, es un ejemplo, no es el único, hay muchos, pero definitivamente la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura, diría Einstein. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado por la crisis. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta o invalida su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Y dice Einstein, el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es rutina, una lenta agonía. Y esa crisis puede tener diferentes facetas. Yo me acuerdo que acostumbraba que a mi esposa, cuando éramos novios, yo el día de la amistad y el día de su cumpleaños, le hacía yo un evento, pues, romántico, digamos, pero lo hice durante 5 años que fuimos novios, y cuando se venía ya la fecha, yo entraba en crisis existencial porque tenía que crear algo diferente a la vez pasada, a lo que había hecho el anterior. Y esa crisis, entre comillas, implicaba pues ponerme creativo y al final salían cosas bien interesantes, ¿no? Pero lo comento porque así es la vida. Yo creo que si uno no se pone en una condición de crisis, pues no se le da la creatividad. Y termina diciendo, sin crisis no hay méritos. Es en una crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, aunque tengas que trabajar duro fuera del ambiente normal que frecuentas o de la forma normal como lo haces. Acá acaba la referencia de Einstein y hay una definición que seguramente muchos han ustedes escuchado, que dice que crisis en chino se dice wei he, que son dos palabras que se traducen como peligro y oportunidad. Qué curioso, ¿no? Que involucra los dos elementos. Y finalmente, porque me voy a colgar de esta definición que me gusta mucho, porque normalmente cuando la gente entra en crisis le puede dar miedo, y el miedo, evidentemente, sabemos que paraliza. Entonces, según un sabio del siglo XIII llamado Romi, él aseguraba que el miedo es la no aceptación de la incertidumbre, y cuando se acepta esa incertidumbre, se convierte en una aventura. Entonces la vida se vuelve divertida, porque de hecho las aventuras tienden a ser divertidas, no dejan de ser un reto, no dejan de ser la posibilidad de que la aventura te raspes las rodillas y te caigas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, con esta introducción, quiero nomás hacer una aclaración, y hablaba yo con Luis Garza, que en la empresa de capacitación que tengo, mi principal énfasis es en hacer que la gente se vuelva un emprendedor, un dueño de negocio. Y sustento esta aseveración porque cuando me han querido contratar empresas, yo les digo, no, yo no doy servicio a empresas, porque yo lo que hago es convencer a la gente que deje su empleo y se vuelva emprendedor. Entonces, pues me van a pedir que les regrese el dinero si en un momento dado me dedico a convencer a la gente que deje de ser empleado. Y no tengo nada contra los empleos, tampoco me malinterprete, yo fui empleado de 4 empresas, como lo comentó en mi biografía Luis. Sin embargo, ya tiene, que será 40 años que soy independiente, y siempre tuve esas ganas de ser independiente, y me ha ido muy bien, pero no siempre fue así, hubo momentos que ya al rato detallaré, ¿no? Hay un concepto que mencioné y que me ayudó a mencionar Luis sobre la libertad financiera. Yo creo que si estamos en este grupo de entrecanos, y esto no es solamente para entrecanos, sino para cualquier persona, pero un buen objetivo, síganme con esta reflexión, un buen objetivo para cualquier ser humano debería ser tener un plan para lograr libertad financiera. Ahora, quiero que me entiendan el concepto de libertad financiera, no como ser rico, por favor. Puede equivaler, pero no necesariamente. Libertad financiera se define como el desarrollo de las habilidades necesarias para lograr el estilo de vida que uno se quiera dar sin necesidad de trabajar, ojo, y no depender de alguien que lo sostenga.
aquí el énfasis está en no trabajar. Y lo pongo entre comillas, el no trabajar, porque no es que esté diciendo que no vas a hacer nada. Tendrás que supervisar, por ejemplo, ¿no? Lo que estás haciendo. Pero no es lo mismo estar involucrado. No tiene mucho tiempo que entré una vez a un restaurante Sambors y me encontré un libro que decía El negocio número 1000 de Carlos Slim. Yo me pregunté, ¿cómo puede Carlos Slim tener 1000 negocios? Pues la verdad es que solamente que él no haga nada, porque si no, es decir, que hoy no vino el empleado fulano, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo reemplazas? Entonces, obviamente uno tiene que tener, y aquí entra la palabra clave, sistematizado los negocios. Sistematizado quiere decir una serie de pasos que alguien más hace y que tú no los tienes que hacer y que esos están de tal manera estructurados que hacen que el negocio funcione sin que tú estés presente. A ti se te limita estudiar los estados financieros, los estados de pérdidas y ganancias, y en base a eso o premias al gerente general en quien delegaste la empresa o lo despides, uno de dos, o le aumentas el sueldo, lo que sea. Sin embargo, en la búsqueda de libertad financiera, que es lo que quiero compartir y en ello quiero mantener el énfasis de esta conferencia, aunque no es lo único, tiene que ver con que los gastos que tenemos no los tengas que generar con trabajo personal de 8 horas o como médico, abogado, contador, sino que tengas delegados ciertos negocios que funcionen sin ti, por ejemplo, los bienes raíces. Los bienes raíces que tengo yo los tengo delegados en alguien más, de tal manera que ellos se encargan de contratar a los inquilinos, rentarles, hacer los contratos, y a mí nada más me mandan el dinero de las rentas menos la comisión de ellos. Y de esa manera no tengo que involucrarme más. Y si se rompe una tubería, pues ellos la mandan a arreglar y no me tengo que mover. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy común, pero hay muchos otros negocios que pueden llegar a funcionar sin que tú estés involucrado. Y para terminar el concepto de libertad financiera, quiero recalcar una cosa. Hay quien generaliza el término libertad financiera diciendo que libertad financiera es tener tiempo y dinero, lo cual es cierto, lo cual es un poco ambiguo. Pues, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero? Bueno, pues el necesario para que los gastos que tienes no tengas que trabajarlos para generarlos. Y ya lo que sale arriba de los gastos ya es tu camino a la riqueza, que esa es otra meta posterior a la libertad financiera. Entonces, para una persona que sus gastos son, por ejemplo, de 20,000 pesos, si tiene negocios que sin que él se tenga que involucrar operativamente en ellos, le generan 20,000 pesos o 21,000 pesos, pues ya tiene libertad financiera. Si su estilo de vida es de 30,000 pesos, bueno, pues entonces necesitaría tener negocios que le generen 30,000 pesos. Ahora, yo te puedo decir una cosa a ti que pues estás presente en esta charla. La libertad financiera, tiempo y dinero no sería el objetivo de mi vida exclusivamente porque ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero si no tienes salud, por ejemplo? ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si tus relaciones interpersonales están todas deterioradas con tu familia, tus amigos, etcétera? ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si no estás creciendo espiritualmente? ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si no estás creciendo intelectualmente? O sea, si no hay un proceso evolutivo en ti. ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero incluso si no eres feliz? Y esto es muy contundente porque hay gente que tiene mucho dinero, mucho tiempo si quieres, rockeros, cantantes, actores, que se suicidan porque no son felices. Entonces, el tiempo y el dinero no resuelven todo. Los seres humanos tenemos que vivir en una forma balanceada en todas las áreas de la existencia. Una de ellas es el plan de tener tiempo y dinero eventualmente. Y me tomé la libertad de poner este arbolito para utilizar la naturaleza como una fuente de información, porque se dice que la naturaleza es muy sabia. Y en este sentido, tomé un árbol como parte de la naturaleza de quien quiero sacar un mensaje. Como pueden observar, el árbol tiene ramas, un tronco, hojas. Eventualmente le crecen frutos, a veces una vez al año, a veces según el tipo de planta más veces. Y luego la gente se pregunta, oye, ¿y por qué este árbol tiene más frutos que este otro? ¿Y por qué sus frutos son más sabrosos que estos? ¿Y por qué estos son más grandes y estos más chiquitos? Y entonces la gente se empieza a preguntar, ¿por qué yo tengo menos que otros?
¿Y por qué otros tienen más que yo? ¿Y por qué los frutos de otros son más grandes, más jugosos? Y entonces, si yo contratara a un ingeniero agrónomo y le preguntara, él me contestaría con un conocimiento muy profundo que justo son las raíces, como aparece ahí en el diagrama, las que crean los frutos. Lo que no se ve siempre es más importante que lo que sí se ve. O visto de otro punto de vista, como seres humanos, tu mundo interior es el causante de tu mundo exterior. Si uno está bien dentro de sí mismo, entonces uno va a tener resultados en el exterior. De esta manera, si evoluciono ya del árbol a los seres humanos, es bien sabido que los seres humanos nos movemos en 4 reinos. El reino de lo físico, que justamente es lo tangible, es los frutos, es lo que tenemos, que si tienes casa, coche, ahorros, cualquier cosa física, tangible, material. Sin embargo, hay otros elementos que conforman a los seres humanos, que es el mundo mental o el reino espiritual y el reino emocional. Casi que le podríamos dedicar un seminario o una conferencia a cada uno de estos 4 elementos o estos reinos, y no me voy a desviar en ello, solo quiero hacer el énfasis de que 3 de ellos justamente pertenecen al mundo interior, son las raíces, y que esas raíces crean los frutos, lo físico. Entonces, si uno no está constantemente mejorando en el tema mental, espiritual y emocional, pues se va retrasando y eventualmente no le salen las cosas. Y aquí siempre me preguntan en mis cursos, oye, Oscar, pero el aspecto espiritual, por ejemplo, ¿cómo lo defines? Bueno, pues son los valores humanos. También puede significar las creencias religiosas que tengamos, Dios, el ser supremo, el infinito, el gran espíritu, la gran energía, como cada quien lo quiera definir. Y es curioso que hay gente que tiene mucho dinero, pero lo ha hecho con trampas, con fraudes, con acciones no adecuadas. Entonces, espiritualmente va a estar muy mal. Sí podrá tener mucho dinero, parecería una contradicción, pero no puede ser feliz. Una persona que ha hecho las cosas inadecuadamente está condenada espiritualmente y a la larga las consecuencias se ven. Y habiendo dicho esto, quiero ir todavía más lejos con el concepto de mi libro, que cuando Luis lo presentó, el éxito es una habilidad que se aprende cómo lograr cualquier cosa que te propongas. Hay un concepto que manejo en mi libro que le llamo el proceso de manifestación, y como su nombre lo dice, es un proceso por medio del cual uno manifiesta cualquier cosa que quiere manifestar. Esto aplica para cualquier cosa. Si yo quiero bajar de peso, entonces aplica el proceso de manifestación. Si yo quiero tener un mejor estilo de vida, aplica el proceso de manifestación. Si quiero tener libertad financiera, aplica el proceso. Si quiero conseguir una pareja, aplica el proceso de manifestación. Es decir, es un proceso que es observable en cualquier actividad humana. Y de esa manera, esa R que aparece ahí en la pantalla serían los resultados a los que hice referencia. Cualquiera cosa que quieras tú obtener son los resultados. Sin embargo, los resultados vienen de las acciones que llevas a cabo. Si no hay acciones, no hay resultados. En otras palabras, no, las cosas no aparecen de repente. Ahora sí que uno tuvo que haber hecho algo previamente, ¿no? Y aquí es donde empiezan las variantes y aquí es donde se pone interesante el tema, porque si una persona lleva a cabo acciones negativas, y que no voy a entrar en detalles, pero creo que son muy observables, obviamente los resultados serán negativos. Si la persona lleva a cabo acciones positivas, va a tener resultados positivos. Entonces, hay que definir cuáles son las acciones negativas y cuáles son las positivas, pero al final eso va a redundar en los resultados que se obtengan. Ahorita se verá más detallado con el siguiente elemento que precede a las acciones, que son los sentimientos, las emociones. Y evidentemente hay sentimientos negativos, y podría yo sumar una lista de 100, entre los cuales está el miedo, el enojo, los celos, el orgullo, la frustración, la venganza, todos esos sentimientos negativos. Y por otro lado, los sentimientos positivos, que podrían ser la esperanza, la fe, la alegría, el entusiasmo, las ganas de vivir, etc. De ahí que cuando hablaba yo hace rato de la importancia de mantenerse muy vivo desde el punto de vista de los sentimientos y las emociones, ¿por qué? Porque los sentimientos
positivos nos llevan a hacer que llevemos a cabo acciones positivas y resultados positivos. Pero sentimientos como el enojo puede hacer que yo haga acciones violentas y el resultado sea que incluso a lo mejor se me revierta y yo sea golpeado, a lo mejor en un acontecimiento en la calle, peleándome con alguien de otro automóvil. O el miedo, que también es un sentimiento negativo, que normalmente hace que yo me bloquee y no actúe. Y entonces, si no actúo, entonces no hay resultados, porque el miedo paraliza. Si me voy para atrás, ¿qué precede a los sentimientos? Nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos. Y evidentemente los pensamientos pueden ser negativos y pueden ser positivos. Para no entrar en más detalle, porque se puede hablar mucho del proceso de manifestación, de hecho es un capítulo de mi libro, los pensamientos negativos, por decirlo así, son los que tiene la gente que es pesimista, digamos. Y los positivos, pues son los optimistas. Yo les pregunto, ¿quién tiene más posibilidades de éxito? ¿Un optimista o un pesimista? Pues evidentemente un optimista. No está mal prever circunstancias, pero una cosa es prever circunstancias y otra cosa es ser pesimista. Ahí parecería que el proceso de manifestación está completo y justamente, Luis y compañeros, lo que más me apasiona es lo que precede a los pensamientos. Tú dices, ¿a poco hay algo que precede a los pensamientos? Pues favorablemente y desgraciadamente sí. Y se le puede denominar la programación que tenemos. Hace rato hablábamos en mi presentación de que hay gente que no puede tener abundancia porque su programación es antagónica a la abundancia, al dinero. Hay mucha gente que piensa que el dinero es malo, que el dinero es el origen de la maldad, que tener dinero nos está hundiendo, que no se puede ser rico y espiritual. Entonces, de ahí podemos hablar de que podemos tener programación negativa y programación positiva. ¿Quiénes son los primeros que nos programan? Porque nosotros llegamos del vientre de nuestra madre limpiecitos. Bueno, pues te empiezan a programar los papás. Y con esto no estoy culpando a nadie, ¿eh? Porque además ellos vienen programados a su vez por sus papás o por otras fuentes de programación. Entonces, no se trata de encontrar culpables, lo que se trata de encontrar es soluciones a cómo mejorar la situación existencial de uno, cambiando la programación negativa o la programación no empoderante por programación empoderante. Y es curioso, pero todos tenemos una combinación de programación empoderante y programación no empoderante. Si tuviéramos un archivero, entonces tendríamos, por ejemplo, con respecto al dinero, programación positiva y programación negativa. Entonces imagínate en un archivo cosas positivas y cosas negativas mezcladas. Si la mezcla de negativos es mayor, entonces esa programación influye en los pensamientos, en los sentimientos, en las acciones, y la persona no puede tener abundancia de dinero. Los resultados son negativos. Pero si tiene una programación con mayor cantidad de creencias, paradigmas positivos, la secuencia de los pensamientos, sentimientos, acciones y resultados hará que los resultados se vean mucho más positivos y eficientes. Si fuera el caso de dinero, pues habría más dinero en una persona cuya programación está menos afectada. Y con esto ahí lo dejo para no entrar en más detalle, pero mucho tiene que ver con dónde estamos parados. Una vez un maestro mío en Estados Unidos le preguntaron, ¿cómo sé si yo voy bien o voy mal? Y él contestó de una manera que se me hizo sumamente materialista y aunque lo contestó con mucha decencia, sentí que la respuesta era grosera hasta que la entendí. Cuando le preguntaron, ¿cómo sé si voy bien o voy mal? Y él contestó, si en tu chequera cada vez tienes más dinero, vas bien, y si no, vas mal. Tómala. Yo dije, este tipo es un materialista. Pero si lo ven fríamente, si estamos hablando desde el punto de vista económico, uno debería cada vez tener más y más y más y más si uno hace los procedimientos adecuados. Yo por eso siempre he hecho el hincapié en que los empleos no son malos, pero no te permiten tener la abundancia que tú quisieras porque los empleos están atados a un sueldo y un sueldo es fijo. Y la primera ley de la riqueza dice que uno no debe tener un tope en los ingresos. En el momento que uno tiene un tope en los ingresos, pues entonces uno está limitado y empieza uno a batallar porque luego se endeuda, porque luego tuvo una emergencia y luego ahora tiene que pagar la deuda y ahora el dinero que antes ya no le alcanza ahora menos porque ahora tiene que pagar, entonces ahora está endeudado hasta con los intereses. Total,
Por eso yo siempre he exaltado y apoyado y reforzado el volverse un emprendedor. Muy bien. Este concepto para mí es fundamental porque cualquiera me preguntaría, ¿y cómo puedo yo hacerle para cambiar mi programación? Bueno, en una conferencia a lo mejor no es tan fácil, a lo mejor hay más cosas que sumar, pero por lo menos quisiera aportar lo que se llama el índice de enseñabilidad, que tiene dos variables: la voluntad de aprender, que puede ser muy baja o muy alta, dependiendo de la persona, y la voluntad de cambiar, que tiene que ver con cambiar hábitos, con cambiar paradigmas y maneras de pensar. La voluntad de aprender, pues es el primer paso, pero es la mitad del índice de enseñabilidad. Y ahorita voy a hacer un ejercicio para que cada uno de ustedes sepa más o menos cuál es su índice de enseñabilidad. La voluntad de aprender, como su nombre lo dice, en el ejemplo que voy a poner, imagínate que una persona tenga una voluntad de aprender de 1, que es bajísima, y de 10, que es altísima, o de 5, o de 8. Mientras más alta la voluntad de aprender, pues más posibilidades uno tiene de mejorar en su vida. Por eso mi libro hace énfasis en que uno pueda lograr cualquier cosa que se proponga. En el caso del proceso de manifestación previamente explicado, pues cuando el proceso de manifestación, en los elementos que lo conforman, tiene elementos positivos, pues las posibilidades de lograr lo que uno se proponga pues son más altas. Entonces, ¿cómo se quita uno de lo negativo? Pues aprendiendo, porque si siempre sabemos lo mismo, pues por eso tenemos los mismos resultados. Así lo decía Einstein en la afirmación que planteé en un principio. Por eso uno tiene que aprender. Del conocimiento se desprenden una cantidad de elementos que si uno aplica la segunda variable, que es la voluntad de cambiar, entonces uno tendrá que dejar de hacer lo que venía haciendo y reemplazarlo por acciones mucho más empoderantes y mucho más positivas, que evidentemente redunden en mejores resultados. Una persona quiere bajar de peso, por ejemplo, y tiene que aprender lo relacionado con cómo bajar de peso. Pero después viene la voluntad de cambiar. Si después de aprender que bajar de peso está relacionado con no comer carbohidratos, con no exagerar las grasas saturadas o inadecuadas, y bueno, lo que dicen los expertos con respecto a la buena alimentación, y no está dispuesto a cambiar, pues entonces no va a tener los resultados. Entonces podrá aprender y saber lo que es, pero si no hace los cambios, pues no funciona. Y en el tema del dinero, pues es igual. Si la gente no ha tenido la abundancia y no está cada vez teniendo más dinero en su vida, entonces es que le falta aprender cosas. Pero vamos a suponer que aprendiera. Bueno, qué bien, ahora tiene la parte 2. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cambios tiene que llevar a cabo para que entonces eso que aprendió empiece a redundar en resultados y cada vez tener más abundancia? Así que en este ejemplo inventado, pero muy gráfico, yo podría preguntarle a alguien, a ver, si tu voluntad de aprender es de 10, felicidades, muy bien, pero si tu voluntad de cambiar es de 0, pues 10 por 0 da 0, entonces tu índice de enseñabilidad es 0. Si tu voluntad de aprender es 5, que es mediana, y tu voluntad de cambiar es 5, pues 5 por 5 es 25 el índice de enseñabilidad, y pues tienes una persona que pues ahí va teniendo resultados mediocres en el área que estemos, de la que estemos hablando. Entonces lo ideal es que una persona tenga una voluntad de aprender muy alta, una voluntad de cambiar muy alta, y en este caso, pues 10 por 10 da 100, y esa persona pues tiene una trayectoria muy segura de abundancia o del logro lo que se propone, ya sea bajar de peso, conseguirse una pareja, lograr abundancia económica, pues está íntimamente relacionado con la voluntad de aprender y la voluntad de cambiar. Hay gente que siente que ya lo tiene todo, ya lo sabe todo. Bueno, a lo mejor lo aprendió de sus papás, pero sus papás no tuvieron la abundancia que él tampoco tiene. Pues entonces toca que cambie la manera de pensar de los papás. Ahora, no es por culparlos. Pues es que si no funciona, no funciona. ¿Para qué nos hacemos tontos? O sea, o cambiamos nuestra manera de pensar y luego las acciones que llevamos a cabo. Así que el éxito es una habilidad que se aprende. Aquí quiero ponerles un videíto que platiqué con Luis, donde brevemente, en 3 minutos, tiene audio, van a ver quién soy y esto me da pauta para ir terminando la conferencia. Óscar Velasco hoy es una persona que ha logrado un
un crecimiento personal y una plenitud en su vida, una realización increíble desde el punto de vista de quién era antes. Cuando terminé la preparatoria me fui con 2 amigos de aventura por Europa. Viajamos a varios países y recuerdo que una vez estaba yo en el país de Gales preparando un campamento porque una familia nos permitió acampar en el jardín de su casa. El jardín tenía una bardita y después del jardín había un precipicio y al fondo había unas montañas espectaculares. Y me acuerdo de que después de habernos preparado un arroz al curry y después de haber cenado, les comentaba yo a ellos, ¿se dan cuenta que mañana es lunes y no tenemos que ir a la escuela ni tenemos que ir a trabajar? Ese momento para mí fue el haber sembrado una semillita en la cual yo me dije a mí mismo, ojalá y mi vida pueda ser así de ahí en adelante. Aun cuando hoy tengo ese grado de realización, no siempre fue así. Hubo momentos sumamente críticos en el pasado cuando quebré en un primer negocio, luego en un segundo, un tercero y un cuarto. Entonces, cuando fracasas 4 veces continuas, pues empiezas a pensar que no eres para ello. Pero en vez de darme por vencido en ese momento, decidí que debería yo dedicarme a estudiar algo que aportara a que no volviera a suceder esa situación. Entonces me dediqué a estudiar desarrollo humano, el cual me hizo crecer como persona enormemente. Posteriormente estudié algunos diplomados en administración de empresa que evidentemente cambiaron el rumbo y el destino de mi vida porque ya entendía yo qué elementos tenía yo que corregir para que no siguiera esa tendencia de fracaso que había yo experimentado en el pasado. El futuro empezó a verse mucho más eficiente, mucho mejor. Me inicié en el área farmacéutica en algunos negocios, vendí esos negocios y me dediqué a la industria inmobiliaria y ahí tuve también excelentes resultados. Después empecé a hacer negocios internacionales a través de la distribución interactiva global que sirvió enormemente para foguearme y experimentar un crecimiento enorme en mi vida, lo cual me permitió incluso compartir experiencias y entrenamiento en áreas de crecimiento personal, en áreas de ventas y en áreas de crecimiento de negocios, en públicos de hasta 75,000 personas. He tenido la bendición de viajar a 83 países, lo cual me permite tener un punto de vista muy amplio de lo que es la existencia y la vida y las culturas. Sigo viajando y pienso seguir viajando y en el transcurso de los siguientes 13 años llegar a 100 países. Esta plenitud que he buscado y que he alcanzado y que está en un proceso continuo, de hecho, me permite compartirle a los demás algo de lo que he experimentado, lo que he aprendido y eso me llena de plenitud al grado de que hoy que soy un autor, escritor de libro, El éxito es una habilidad que se aprende, pues me permite compartir todo lo que yo aprendí. Hoy día mi vida está orientada en ese sentido, a educar e inspirar personas a que busquen y encuentren su libertad y su realización. Bien, con este video hago un resumen de mi vida y el libro lo hice después de 40 años de estar dedicado a estas actividades porque empecé a tener resultados y dije, bueno, ¿y qué hice para tener más abundancia y lograr pues, la mayoría de las cosas que me he propuesto? A veces me tardo más en lograrlas, a veces menos, pero entonces por eso hice un tratado del éxito, ¿no? Y así es como lo tengo. Y entiéndase que el éxito es la realización progresiva de un ideal valioso que vale la pena, porque no necesariamente es el éxito económico. Yo puedo tener éxito planeando un viaje. Allí hablo de que conozco, este video lo hice hace 3 años, por eso todavía lo pongo. Ya conozco 98 países y ya tenía 2 viajes a Egipto y a Marruecos este año y pues los tuve que posponer porque me cancelaron todas las posibilidades. Ya iba yo a llegar a mi meta de 100 países y bueno, pues, pero ya tengo el viaje para marzo en el supuesto caso de que así funcionara. Pero el éxito es la realización progresiva de un ideal valioso que vale la pena en cualquier área de la vida, no tiene que ser una cuestión necesariamente económica. Estos 2 triángulos que quiero poner aquí, sé que me queda poco tiempo, pero los pongo en mi libro porque son 2 triángulos del éxito y espero que esta reflexión breve pueda aportarle a cualquiera de ustedes, no importa a qué se dedique, elementos de conciencia para favorecer resultados en la vida de cada quien. El primer triángulo tiene en uno de sus vértices tener el vehículo correcto en el tiempo correcto.
cuando yo hablo de que la gente tenga un negocio, debiera de tener el vehículo correcto en el tiempo correcto. Si yo ahora les invitara a ustedes a hacer un negocio de cassettes de audio, pues nadie le entraría a ese negocio porque no es el vehículo correcto en el tiempo correcto. Y hay gente que todavía está empecinada en hacer cosas que ya son obsoletas. Entonces, pues no va a tener mucho éxito si no está en el vehículo correcto en el tiempo correcto. También hay que tener el conocimiento correcto. Aquí yo le dedico mucho tiempo en mis seminarios a los 3 elementos que forman el conocimiento correcto. Son 3, es un triángulo que está formado de, en primer lugar, la producción de lo que se produce o el servicio que se entrega, la administración, operaciones del mismo y el marketing que se utiliza. Yo tengo un curso de marketing donde, porque yo, pues administración y operaciones, cada quien tendrá que entrenarse en cómo tener una empresa bien administrada y operando adecuadamente, y tiene que ser un experto y tener los conocimientos para llevar a cabo la producción de aquello que entrega, ya sea un servicio o un producto. Pero el marketing es un tema que se vuelve prioritario porque he llegado a la conclusión que el marketing lo es todo es marketing. Yo conozco artistas que son muy buenos, pero no tienen buen marketing y no venden. Y conozco artistas que no son tan buenos, pero tienen buen marketing y lo venden todo. Y bueno, y para no entrar, porque esto se puede ampliar muchísimo, me faltaba el vértice del triángulo de arriba, que es ser la persona correcta. Y esto para mí es muy importante porque tú puedes tener 2 personas dueñas de una taquería en la misma calle y una de las taquerías está llena de clientes y la otra está vacía. Entonces tú dices, pero si tiene el vehículo correcto, el tiempo correcto. Administrar una taquería a lo mejor no es tan complicado. Pon tú que tuviera el conocimiento correcto. Pero la diferencia está en ser la persona correcta. El énfasis que yo hago es que uno tiene que estar incrementando su índice de enseñabilidad. Por eso uno se educa. La mayoría de la gente va a la escuela, termina la preparatoria, la carrera y luego ya no se sigue educando. Ahora, cuando hablo de educación, no estoy hablando de la educación de actualización que tiene que tener el médico como médico o del contador como contador. Estoy hablando de ser la persona correcta. Aquí entran elementos que aquí voy a reforzar y por eso hablo del mito de la educación. Este concepto no es mío, es de Napoleón Hill, el que escribió Piense y hágase rico. Dice que una persona educada no necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema, no necesariamente, ojo, es decir, médico, abogado, ingeniero, químico. Una persona educada no necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema. Una persona educada es aquella que ha desarrollado las habilidades para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás. A mí me volvió loco esa definición de una persona educada porque hay gente que es muy educada desde el punto de vista profesional, pero no tiene éxito en su vida, no logra lo que se propone. Entonces, le falta trabajar habilidades relacionadas con ser la persona correcta. Así hay gente que no fue a la escuela y ahí tienes a un Bill Gates o a un, o algunos que se sabe que no hicieron carreras, pero que se hicieron millonarios, porque desarrollaron las habilidades para lograr cualquier cosa que se propusieron sin afectar los derechos de los demás. Así que estos temas son temas que no nos enseñan en las escuelas y que tenemos que trabajar en ellos, y obviamente hay mucho material como la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, la inteligencia social, la inteligencia comercial, que cuando no las tenemos, pues eso nos empieza a limitar en cuanto a lograr cualquier cosa que nos propongamos. Entonces ahí hay como elementos por donde podemos ir dirigiendo nuestra educación. Y quiero terminar con este concepto de la nube negra y la nube blanca, que no son más que una metáfora en la que yo me imagino que uno alrededor de uno tiene, dependiendo de la vida que ha tenido y de los fracasos y dificultades, tiene o una nube negra muy grande, o una nube negra muy pequeña, o una nube blanca muy grande, o una nube blanca muy chiquita. Las personas que fracasan o que tienen muchas dificultades, que tienen un nivel de conciencia muy bajo, pues se tienen una nube negra muy grande. Y las personas que logran todo lo que se proponen han trabajado constantemente en el logro de incrementar el tamaño de su nube blanca. Pero antes de entrar en esta, y porque me quedan 5 minutos, Luis, lo que necesitamos hacer es, como lo dice la imagen, mejorar nuestro nivel de conciencia. Y un tema del nivel de conciencia, y que tiene que ver con
con el tema de la conferencia llamado Convierte la crisis en oportunidad, dice que la zona de confort de una persona, que es ese estado confortable que la gente tiene, está directamente relacionada con nuestra zona de dinero, nuestra zona de riqueza, nuestra zona de ingresos e incluso nuestra zona de felicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu zona de confort es de este tamaño, pues es de ese mismo tamaño es tu dinero, tu riqueza, tus ingresos, tu felicidad. Ahora, si una persona quiere incrementar su dinero, su riqueza, sus ingresos y su felicidad incluso, que no tiene que ver con dinero necesariamente, y la quiere incrementar de este tamaño, entonces tiene que salirse de la zona de confort para tenerla equivalente a lo que quiere lograr. O si no, jamás va a salir. Y eso implica ponerse en crisis, podríamos decirlo ya como para redundar el tema. De tal manera que salir de la zona de confort, y aquí entra de nuevo el tema del miedo, que antes mencionaba, que el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Cuando se acepta, se vuelve aventura. Cuando una persona supera el miedo y actúa a pesar del miedo, entonces, hay que saber que después del miedo está el pánico. Pero la buena noticia es que cuando uno supera el miedo, la zona de pánico deja de ser de pánico, se convierte en una zona de miedo y entonces ya es más fácil seguir incrementando las capacidades de una persona en cuanto a la obtención de riqueza, de ingresos y de felicidad incluso, ¿no? Así que este es el tema de la nube negra y la nube blanca, y ahí puse una gráfica que podría ser equivalente a niveles de conciencia, donde la parte central es el 0, la parte de abajo son los niveles de conciencia negativos y niveles de conciencia positivos hacia arriba. Por nivel de conciencia me refiero a cosas de las que se da uno cuenta. Por ejemplo, hay gente que para quitarse un dolor de cabeza toma una aspirina. Y bueno, está bien. Pero cuando empieza a ser repetitivo el dolor de cabeza y sigue tomando aspirina, entonces su nivel de conciencia está estancado. Esa persona debería de resolver el origen del dolor de cabeza para no tener que tomar un medicamento. Y si lo resuelve porque se encuentra que hay cosas o áreas o personas que lo estresan y logra resolver eso, dejará de tomar una droga que a veces tienen efectos secundarios. Esa persona tuvo un incremento en su nivel de conciencia. El nivel de conciencia también está íntimamente relacionado con tener conocimientos, por ejemplo, del tema administrativo. Una persona que gana 20,000 pesos, si sube su nivel de conciencia puede ganar 40 o 50 o 60 y lo podemos aplicar a cualquier cosa. Pero finalmente, ahí pongo una nube negra muy bajita, muy pequeñita en el caso de las personitas que tienen un nivel de conciencia muy bajo y una nube negra muy grandota, ¿no? Esta está llena de sufrimiento, fracasos, desconocimientos, etc. Pero la gran ventaja, y esta es mi bandera, digamos, si una persona se educa e incrementa su índice de enseñabilidad y para eso lee y se educa en ser una mejor persona, la persona correcta. Insisto, el abogado tendrá que actualizarse en leyes, el contador en contabilidad, el médico en medicina, pero estoy hablando de otra educación a la que por lo menos hay que invertir 30 minutos diarios para ser una mejor persona, un ser humano mucho más capaz en las inteligencias mencionadas, de tal manera que esa educación hace que la nube blanca se empiece a incrementar de tamaño y como consecuencia la nube negra disminuya de tamaño. Ahí en el 0 parecería que están del mismo tamaño, pero si uno se sigue educando constantemente, la nube blanca se hace más grande, la nube negra se hace más pequeña, y aquí es donde empieza, como diría Deepak Chopra en uno de sus libros llamados Sincronicidad, donde habla de que las cosas le salen bien a uno casi solas. Pero no es que le salgan solas, uno las crea, pero uno tiene tal estabilidad existencial que parece que todo le sale a la perfección. O sea, es como magia, pues, o sea, ahí sí yo hablaría de los milagros y una serie de cosas que le suceden a los seres humanos que ya no tiene tantos prejuicios ni tantas inhibiciones en la nube negra, que la vida es plenitud y abundancia en todos sentidos. Lo más triste de todo es que hay muchísima gente abajo en el triángulo que está en niveles de conciencia muy bajos, porque la gente no se educa, no se capacita, no se entrena. Y entonces, por eso es importante la lectura, los audios, los videos y los eventos, y los dejo con esta reflexión final, porque los libros nos educan, nos llevan a una atmósfera de éxito, te ayudan a cambiar tu programación y hasta incluso te llevan a una nutrición óptima que contribuye con todos los elementos de un equilibrio maravilloso para vivir en armonía en todas las áreas de tu vida. Estos decretos millonarios
los tengo explicados en una página, Luis, que se llama mentalidadabundancia.com. Tengo 50 decretos millonarios que algún día me aprendí y hago durante 1 minuto y medio o 2 una reflexión. Escogí aquellos que tienen que ver con la abundancia. Sé hoy esclavo de los libros y no... ¿Qué dice ahí, Luis, abajo, que se me tapa? Y no mañana esclavo de los hombres. Y no mañana esclavo de los hombres. De ahí la importancia de leer. Vaciarás tus bolsillos en tu mente y tú... Y tu mente llenará tus bolsillos de por vida. Gracias. Cuando tu conocimiento crece, la oportunidad aparece. La nube blanca se hace más grande y entonces empiezan a aparecer oportunidades. La gente rica tiene grandes bibliotecas, la gente pobre tiene grandes televisores. No está mal tener un televisor grande, siempre y cuando también tengas una biblioteca grande. Recuerda que el rico se educa mientras el pobre se entretiene. El activo más poderoso que tenemos es nuestra mente. ¿Y luego qué dice? Quien entrenada puede crear una enorme fortuna. Exacto. En todos aspectos. El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 5 ya serían millonarios. Si no tienes tiempo para abrir un libro, mucho menos lo tendrás para abrir un negocio. La persona que serás en el futuro estará basada en los libros que leas, los hábitos y las personas que te rodean hoy. Mientras cambias tu programación, ¿qué puedes hacer? Pues menos Face, más book. Y termino con esta reflexión. Si analizáramos a una persona que tiene del 1 al 10, un nivel de persona, y los problemas del 1 al 10, una persona que tuviera un problema de nivel 2, perdón, una persona que fuera un nivel evolutivo de conciencia a nivel 2, que tuviera un nivel 4 de problema, pues el problema es más grande que el nivel de la persona. Entonces se le tira el agua del excusado y no va a trabajar una semana porque el problema lo supera en cuanto a su capacidad como persona. Pero si esta persona se educa y se capacita y se convierte en un nivel 8 y ahora tiene un nivel 6 de problema, aunque es un problema más grande que el 4 anterior, pues ya su capacidad como persona hace que ese problema, que va a seguir existiendo porque los problemas existen en la vida de los seres humanos siempre, su capacidad para resolverlo ya sea mucho más eficiente. Es decir, creció como persona y entonces convierte una crisis en oportunidad y encuentra cómo resolver ese problema. Y finalmente, si la persona se vuelve un nivel 10, porque sigue educándose, y tiene un problema 8, yo te preguntaría, ¿quién es más grande, la persona o el problema? La mayoría de la gente me dice, pues la persona. Yo diría, pues no. Cuando eres una persona de nivel 10, ya no tienes problemas, apenas si tienes pequeños inconvenientes, porque tu capacidad para resolverlos, es más, ya los disfrutas como parte de la existencia. Entonces, ¿para qué estás en este mundo? Para cumplir tu misión de vida, pero también, que es exclusiva de cada quien, y para encontrar el propósito de vida, que ese es igual para todos. Y aquí es donde los dejo con esta reflexión. Creo que el propósito de vida de todos los seres humanos, en primer lugar, es pasar la vida y agregarle valor, aprender y crecer constantemente y disfrutar del viaje. El tiempo es limitado, no lo desperdicies viviendo el sueño de otra persona. Vuélvete emprendedor. Y ya no me quiero extender más. Lo único que quiero decirte es que uno debería convertir no nomás la crisis en oportunidad, sino la crisis en un negocio. Y eso es a lo que me dedico yo en mis cursos. Hacer que la gente, estimular en ellos que inicien un negocio. No sé cuál, el que cada quien quiera que hacer o pueda hacer, dependiendo de sus circunstancias. Yo me dedico a hacer negocios que prácticamente no requieren de inversión, no requieren de tiempo prácticamente, y ni de muchos conocimientos, porque todo eso se resuelve de forma muy práctica. Así que tu vida te está esperando, la vida está llena de abundancia, pero pues uno tiene, si no tienes abundancia y esa plenitud existencial, pues debería estar trabajando en ella constantemente. Y con eso termino, Luis, perdón que se me pasó unos minutos. Muchas gracias por la invitación. No sé si tengas alguna pregunta, porque luego a veces se puede dar el caso y aunque nos queda poco tiempo, pues estoy en la mejor disposición. No te preocupes por el tiempo, que es tuyo, por eso procuré no interrumpir y dejarte que la charla la desarrollas como tú la sientes, porque además esta es una cuestión que se tiene que sentir y vivir,
y transmitir, y lo lograste muy bien, te agradezco mucho. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, sí hay preguntas, hay comentarios de la gente en Facebook Live que voy a proceder a leer. También quiero decirte, y me gustaría retomar por lo cual tú empezaste a platicar esta presentación y que casi hiciste un cierre con eso, que fue la crisis trae progresos y la definición de Wei Yi respecto al peligro como oportunidad. Yo tengo una definición de crisis y tú la mencionaste al final, tal cual. La crisis es un momento crítico de oportunidad, en donde la decisión que tomes te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, pero no quiere decir que estés en la lona, quiere decir que tomes decisiones para salir de allí, porque ahí no te vas a quedar. Eso está claro. Nada es permanente, ¿verdad? Nada. Nada. Entonces, es eso ahí. A propósito de lo que mencionaste también de estar involucrado, yo aprendí la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Y lo aprendí en un plato de un desayuno de huevos con jamón. La gallina está involucrada porque pone el huevo. El cerdo está comprometido porque pone el jamón. Exacto. Es muy distinto entre estar involucrado y estar comprometido. Yo creo que nosotros necesitamos el compromiso de salir adelante, el compromiso de salir adelante por nosotros mismos, no porque nadie nos lo diga ni nada, ¿verdad? Y luego hablaste del proceso de manifestación. A mí me sonó mucho como decretar, una cuestión como de que tengo que decretar dentro de ese proceso de manifestar. ¿Tú qué opinas, Oscar? ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Definitivamente sí, porque los pensamientos son los que generan los decretos. Al final, eso es el originador del decreto. Yo decreto, pero si mi programación va a evitar que yo logre lo que quiero porque me lleno de prejuicios y miedos y temores, porque la programación no me deja, entonces aunque decrete, no siempre obtengo el resultado. Por eso mi insistencia, y por eso es que hay gente que dice, es que, ¿por qué a ti sí te salen las cosas y a otros no les salen las cosas? Bueno, porque todo el mundo tiene la habilidad de decretar. Todo el mundo puede lograr cualquier cosa que quiera y se proponga. Eso sí lo tengo cierto y así lo aseguro en mi libro. Sin embargo, cuando uno está lleno de prejuicios, miedos, creencias antagónicas, no empoderantes, programaciones que uno viene a veces acarreando de los padres o de los abuelos, de maneras de comportarse, pues si los resultados no se están dando, pues toca cambiarlas. Pero a veces uno no tiene la capacidad de darse cuenta porque no lee, no se educa. Los libros, de alguna manera, siempre yo he dicho, si a mí mi mamá, mi papá me dice que no haga esto, no haga lo otro, mi esposa, a veces nada más me le pongo brava a la persona que me lo dice. Pero si un libro me lo dice, pues ni modo que me pelee yo con el libro y lo agarre a golpes, ¿no? Pues porque el libro es neutral. Cállate, idiota, pues no le puedes decir así al libro porque pues el libro te lo está diciendo, entonces te invita a la reflexión. Por eso la lectura siempre ha sido para mí un generador de crecimiento. No todas las lecturas lo generan, pero pues uno tiene que estar abierto a nuevas maneras de pensar para que entonces los decretos se logren o se acelere el logro de los mismos, porque estoy de acuerdo, surgen de los pensamientos en el proceso de manifestación. Fíjate que estás en un foro de adultos mayores en donde en ocasiones nosotros nos decimos, yo ya lo sé todo, ya lo hice, ya lo viví, ya no me van a enseñar nada nuevo, en fin, y me parece que aquí entra también una reflexión sobre la actitud que tengamos y la humildad que tengamos para reconocer que ni lo sabemos todo y que hoy las cosas además son muy diferentes a como eran hace 20 o 30 o 40 años que nosotros incursionamos en los negocios o en los trabajos, en fin, y me parece que la actitud es sumamente importante. Yo creo que no somos nunca un producto terminado. Sería muy arrogante decir un producto terminado. Oye, qué interesante que lo digas. El jueves tenemos una charla que ese es el título. Yo no soy un producto terminado. Casualmente. Qué curioso. Anabela Aragón, sí. Bueno, pues fíjate, yo siempre he dicho que cuando una persona lee un libro, por ejemplo, le saca una serie de beneficios y conocimientos. Pero no sé si te ha pasado que lo lees una segunda vez y lo estás leyendo y dices, esto no estaba la primera vez que lo leí. Es como siempre. Lo que pasa es que
tu nivel de conciencia se incrementó con la primera lectura. Sí. Con la segunda lectura, tu nivel de conciencia se vuelve a incrementar porque captas mejor la información. Y si lo lees una tercera vez, le vas a sacar todavía mucho más material. Y es curioso que cada libro, en cada pasada que le das, pues va quitando prejuicios, miedos, temores, y de ahí la afirmación de que no pienso yo que seamos un producto terminado. Siempre uno está en la mejor disposición de ser una mejor persona, ¿no? El maestro aparece cuando el alumno está listo. Exacto, Y los exactamente. libros son maestros. Exactamente. Oye, me llamó la atención Claro. y qué bueno que lo dijiste. Cuando uno tiene el contacto con una persona exitosa, que tú lo eres, uno se piensa que todo ha sido color de rosa, uno se piensa que ha ido todo sobre ruedas, que nunca ha tenido problemas, que la vida le favoreció en todos los sentidos y que la persona nació con buena estrella. Y tú hablaste de las quiebras, y las quiebras son momentos de enseñanza, son aspectos que nos tienen que marcar para decir, ya me di cuenta que en esto casi no funcionó, tengo que reconsiderar la ruta, el camino, el vehículo, lo que sea, pero ya aprendí que por ahí no es. Fíjate que tengo un nuevo mentor que se llama Kung Fu Panda, la película de Kung Fu Panda. Uno de sus maestros hace una aseveración que yo modifiqué y reformulé, pero viene de ahí, que dice que no hay experiencias buenas ni experiencias malas, solamente hay experiencias de aprendizaje. Y el aprendizaje siempre es bueno. El aprendizaje siempre ha tenido una connotación positiva. Entonces, desde luego no es agradable tener un fracaso, una quiebra. Sin embargo, si uno entiende este concepto, pues de la quiebra uno aprende. Si realmente la toma como tal, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Es lo que, a ver, no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Exacto, exacto. ¿No? ¿Verdad? Bueno, voy a empezar a leer los comentarios Sí, gracias. que hay en Facebook. Y dice aquí Georgina Hernández, buen día, gracias por compartir. Laura González, hola, buen día. Marieli Trejo, buenos días. Karina B. Martínez, hola, excelente día. Marta Hernández M, buenos días. Oscar Moreno, buenos días. Fíjate, aquí está Oscar. Ma Rodríguez, quizá es María Rodríguez, buenos días. Edi Zurita, buenos días. Marga Santillán, buenos días. Milupis, creo que dicen Milupis, sí. Libertad financiera es un temazo. Saludos y bendiciones desde Actopan, Hidalgo. Qué bueno, sí, pues sí. Pues sí, totalmente de acuerdo. Es todo un tema. Todos la quisiéramos, ¿no? Por eso hice el hincapié. La gente cree que libertad financiera es riqueza. No, no, no. Riqueza es otra etapa. Libertad financiera es poder tener una fuente de ingresos que no requiera tu presencia física todo el tiempo y que genere el ingreso. Para entonces disfrutar de la vida, porque si no, se la pasa uno trabajando todo el tiempo. Entonces, en un curso que tengo que se llama Administración del Dinero, yo le doy todo el procedimiento a la gente para que, no importa en qué momento histórico se encuentre, pueda iniciar su camino a la libertad financiera. Una vez que adquiere esa capacidad de generar ingresos para que sus gastos queden resueltos sin trabajar, entonces ya la persona, si quiere, entonces ya decide trabajar por su riqueza. Pero esa es otra etapa. Libertad financiera no es riqueza, es simplemente poder generar ingresos sin trabajar, lo cual, ¿qué haría la gente si no tuviera que trabajar? Y no estoy diciendo que trabajar sea malo, porque es muy aburrido no hacer nada, no me malinterpreten. Pero ¿qué tal si tienes la opción, la alternativa de trabajar o no trabajar? Yo me fui 40 días antes de la pandemia, del 15 de, no, bueno, 50 días. Me fui los primeros días de diciembre y regresé el 20 y tantos de enero del 2020 con toda mi familia. Nos fuimos 40 y tantos días a Europa, mientras los negocios seguían funcionando. Pero anteriormente, cuando era empleado, pues, ¿quién me iba a dar permiso de salir 40 días de vacaciones? O sea, era verdaderamente ridículo. Entonces, yo dije, algún día tendré que encontrar mi libertad financiera y me encontré un vehículo que me permitió lograrla, como lo mencioné, y sigo, gracias a ese vehículo, manteniendo esa libertad financiera a la que hizo referencia esta persona. Claro. Graciela Méndez Rosales dice, escribe, gracias, es un gran tema, a ponerlo en práctica, excelente día. Ma Rodríguez, excelente tema, gracias por compartir. Edi Zurita,
Camilo Cruz decía que leyendo sobre un tema en particular diariamente durante 3 años te volverás un experto. La riqueza particular de los libros es maravillosa y útil. 3 años, Oscar, hasta menos, ¿no? Hasta menos, pues yo a la gente que lee mi libro le digo, mira, no hagas los ejercicios que te pido que hagas ahí, porque me pasó que luego la gente se queda atorada, perdón, en los ejercicios y no seguía con el libro. Entonces tuve que cambiar mi libro en la segunda y tercera edición. Ahora le digo a la gente que lea el libro y luego ya en la segunda pasada haga los ejercicios, pero en la segunda pasada, pues su nivel de conciencia ya se incrementó y le es mucho más eficiente contestar las preguntas o hacer los ejercicios y llevarlos a la práctica para que los pueda poner a funcionar, porque ¿de qué sirve tener un conocimiento si no lo pones a funcionar, ¿verdad? Claro. ¿Está a la venta en este momento? Ah, sí, el libro se puede pedir por Amazon tanto como físico como digital o audiolibro. La editorial Aguilar lo hizo audiolibro hace apenas 8 meses y es muy divertido, está muy bien grabado por un experto y bueno, en fin. Muy bien. María del Carmen Sousa, sin duda la lectura y capacitación es justo lo que nos aportan estas charlas. Muchas gracias. Qué Gracias bueno. a ustedes que nos acompañan, ¿verdad? Eso. Rosana Gutiérrez, buen día, gracias por esta conferencia. Me agradecen y al expositor Oscar Velasco, muy interesante los puntos expuestos. Oscar Moreno, ¿cómo conocer esos negocios que mencionó al final? Hay una conferencia que tengo desarrollada que se llama justo Convierte la crisis, bueno, esta se llamó Convierte la crisis en oportunidad. Yo tengo una conferencia que se llama Convierte la crisis en un negocio. Es decir, es una conferencia que yo doy, incluso la hago junto con Oscar Moreno, trabajamos como socios y invitamos a la gente a que sin abandonar su fuente de ingresos actual, ya sea que sea un empleo o un negocio o varios negocios, pueda sumar este otro negocio, que es un negocio muy, muy sano a través del marketing social o la economía colaborativa. El beneficio que tiene es que prácticamente no necesitas inversión, que esa es una de las principales limitaciones que tiene la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, su limitación básica es que no tengo dinero para invertir. Bueno, pues con este negocio prácticamente eso se descarta. Luego, es que no tengo tiempo. Bueno, pues aquí uno le dedica lo que le puede dedicar. Y en tercer lugar, tenemos una plataforma educativa para que alguien que nunca ha sido emprendedor o empresario se vuelva emprendedor o empresario, porque ya lo veníamos diciendo. Si la programación de uno es la de ser empleado, hijo, pues es re complicado que uno se vuelva empresario, porque trae un esquema mental de que todo lo tiene que hacer a través de dar un servicio a cambio de un sueldo. Pero un emprendedor genera algo que le genera muchos resultados y que se pueden incrementar ilimitadamente cuando uno tiene la mentalidad de emprendedor. Entonces, si alguien quisiera que lo invitara a la conferencia y si no te opones tú, Luis, que me escriban un WhatsApp a mi teléfono, al WhatsApp, y yo les mando un link para que se metan el próximo sábado, perdón, a las 7 de la noche, a la conferencia Convierte la crisis en un negocio. Obviamente lo ven y si ya tienen interés, entonces ya podemos, tanto Oscar Moreno como tu servidor, asesorarlos adecuadamente si fuera el caso, ¿no? Sí, no hay ningún problema. De hecho, los amigos que están en Facebook Live están viendo tus redes sociales, tu teléfono y vía WhatsApp, en fin, toda la información que me mandaste ha estado apareciendo para que ellos puedan comunicarse directamente contigo. Y es una oportunidad. Yo estoy convencido que lo que nos queda es emprender y hay que emprender en lo que a uno le apasiona. Y yo les invitaría a la comunidad a que conozca su propuesta de los dos, Oscar, que conozca su propuesta y que luego decida. Hay gente que ha hecho de esto una carrera, de este negocio una carrera y una carrera no como empleado, sino como emprendedor. Y es una oportunidad para que se enteren y yo invito a la gente a que lo haga y te siga y te consulte porque me parece un muy buen recurso. Que Tengo un sobre amigo. todo tenemos que aprovechar ahora que estamos en cuarentena porque además se puede hacer a distancia. Se puede hacer en forma digital. Yo tengo un amigo que me invitó a esta oportunidad Sí. y cuando me planteó la invitación, yo tenía una cadena de farmacias
un negocio de bienes raíces donde era yo corredor. No me iba mal en ninguno de los dos. Y aparte estaba estudiando un diplomado en administración de empresas. Entonces, cuando me plantea una actividad adicional, yo le dije, pero estás enfermo el cerebro. Le dije, no tengo tiempo. Me dice, bueno, tú sigue trabajando en eso, 10, porque las farmacias abrían a las 9 de la mañana, se van a las 10 de la noche, de lunes a domingo, los bienes raíces igual, tal vez no tan tarde, pero había que atender a la gente los fines de semana. Entonces me dice, sigue viviendo así el resto de tu vida. Yo te estoy planteando un negocio que está diseñado para tener libertad financiera. Ahí es donde me movió el tapete, que es justo el negocio al que estoy haciendo referencia, convierte la crisis en un negocio. Si puedes tener libertad financiera en un momento dado, entonces yo no me la creí, pero gracias a que mi esposa tuvo también visión, lo arrancamos y como lo mencionaste, en 2 años y 3 meses, y eso era 1993, o sea, yo no trabajo desde 1993, a los 39 años logré mi libertad financiera, hoy tengo 66 y sigo generando ingresos que se siguen incrementando gracias a esta oportunidad, que es a la que estoy haciendo referencia, a la que pueden entrar las personas el sábado. Entonces, ¿por qué no abrirse a nuevas maneras de pensar? Yo no la tenía considerada como esquema de vida y con el tiempo, pues, vendí mis farmacias, vendí mi cartera de clientes, me dediqué a hacer esto, me empezó a ir muy bien y luego con los excedentes empecé a invertir en bienes raíces y entonces ahora gano dinero de este negocio y de todas las inversiones inmobiliarias que tengo, que a su vez tampoco tengo que involucrarme en hacerlas porque tengo gente que las lleva a cabo. Entonces, pues es una combinación maravillosa, pero fue producto de abrirme a una manera de pensar diferente y no estar cerrado a maneras de pensar que nos tienen limitados, ¿no? Por supuesto, ahí vuelvo a lo que decía hace rato, un cambio de actitud. No lo sé todo, no soy el dueño del conocimiento absoluto y cuando menos debo de escuchar para saber si es algo que me conviene o no, pero decidir con conocimiento de causa, no decidir sin conocer. Incluso hay gente que conoce conceptos similares a este o conoció este concepto en el pasado y es curioso, pero la tecnología se ha incrementado tanto y todo se ha hecho todavía más eficiente que lo que ahora logramos y más con esta era digital en la que estamos. Hoy es mucho más fácil y eficiente y rápido lograr resultados en esta actividad económica que les quiero plantear. Claro, claro. Voy a seguir con la lectura. Georgina Hernández dice, excelente charla. Marieli Trejo, muchas gracias. Es un tema muy interesante. Georgina Hernández, con el Face, a ver dónde quedó, con el Face bien aplicado. No sé qué quiere decir con esto, pero bueno, lo leo tal cual. María Guadalupe Hernández Sánchez, buen día, interesante el tema expuesto. Socorro Domínguez Reyes, muchas gracias, buenísima conferencia. Vive con pasión, sigue tus sueños e ideales, no le temamos a la crisis, comprendámosla y utilicémosla. Nos escribe Socorro Domínguez Reyes. Y ahora Graciela Méndez Rosales, por favor, ¿puedes repetir el título de tu libro? El éxito es una habilidad que se aprende. Y aquí justamente Oscar Moreno le contestó, lo acabo de leer, sí, también. Gracias, Oscar Moreno. Lorena HM, ¿qué es más importante, la actitud o los conocimientos? Justo en mi libro le dedico un capítulo o una sección de un capítulo a eso. En las escuelas nos enseñan aptitud, o sea, conocimientos, pero no nos enseñan actitud, es decir, la manera como debemos enfrentar un problema, ¿no? Entonces, conozco gente muy apta que no logra lo que se propone, pero conozco gente que no sabe tanto, pero con la actitud se las arregla para resolver cualquier cosa, aprender lo que no sabe, y entonces le llamo la balanza de la educación. Uno debería estarse educando en un 90% en actitud. Y claro, la aptitud es importante porque si no tienes el conocimiento al respecto, pero es un 10% en la proporción. Si uno está trabajando en su actitud, entonces uno tiene un potencial enorme de lograr lo que se propone. Entonces, no es que los conocimientos no sean importantes, pero a veces uno se concentra tanto en los conocimientos que desatiende la actitud y que tiene una proporción 9 veces más mayor para el logro de las cosas que el conocimiento mismo, ¿no? Claro, claro. Eddie Zurita nos escribe, caídas tenemos todos, lo importante es no quedarse en el suelo. Exacto. Ni encariñarse con la piedra con la que nos tropezamos, ¿verdad?
Exacto. María Guadalupe Hernández Sánchez, cada vez que lees un mismo libro, le encuentras nuevos significados. Exacto. Pues sí. Tu nivel de conciencia se incrementa. Mi Lupis escribe, ¿para cuándo nos compartirá el tema de la administración del dinero? Ándale. Uy, pues es un curso que, bueno, es que es curioso. Justo yo lo entrego en forma presencial. Tengo ya más de 200 personas inscritas a ese curso, solo que lo tengo pospuesto, pues porque ahorita los hoteles están cerrados, no me dejan entregarlo. Entonces, en teoría tengo ese curso de 3 días, viernes, sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tú dices, ¿qué? ¿Tanto tiempo? Se me borra la raya. Bueno, con decirte, tenemos una metodología que se llama entrenamiento acelerado, donde la gente a las 11 de la noche no se quiere ir. Es tan dinámico, tan activo y tan didáctico que la gente no se va. Y tengo gente desde chavitos hasta gente de mayor edad y salen verdaderamente transformados. Ese curso lo tengo programado para finales de marzo del 2021, aunque lo tenía en marzo del 2020, pero pues me atrasé un año. Claro. Y recientemente hice pues no es lo mismo, pero hice un curso online que vale justamente 2,500 pesos, y no tengo ahorita fecha para volverlo a repetir, lo acabo de entregar el fin de semana pasado. El siguiente que voy a hacer se llama marketing, el primero se llama encuentra tu coeficiente de éxito. El coeficiente de éxito es diferente al coeficiente intelectual. Alguien puede tener un coeficiente intelectual muy elevado, pero un coeficiente intelectual muy bajo y nomás no resuelve. Lo ideal es pero puedes tener un coeficiente intelectual bajo y un coeficiente de éxito alto y te va bien. O sea, eso denota que uno no tiene que ser muy inteligente para tener abundancia. Claro. Solo tener el punto de vista y los conceptos aterrizados adecuadamente, ¿no? Oye, voy a aprovechar este momento y lo que acabas de decir para invitarte a que estos cursos, cuando los anuncies, cuando ya tengas una fecha confirmada, los compartas con nosotros. Yo te ofrezco que aparezcan aquí en las redes de Entrecanos para que mayor número de personas se enteren y puedan comunicarse contigo y puedan inscribirse contigo y puedan crecer contigo. Pues sería un honor, con mucho gusto, gracias. No, el gusto y el honor es nuestro, con todo gusto. A ver, y ahora tenemos, ya leí el mensaje de mi Lupis. Belinda Vargas, buen día, gracias por la plática, muy interesante. Gracias, Belinda, por acompañarme. Tenemos una amiga que tiene un nombre curioso aquí por redes sociales, pero es real. No me acuerdo cuál es, porque ya nos lo dijo. Apapáchame despacio por sabor. Y ella escribe, gracias por el espacio, por compartir, saludos cordiales. Gracias, muchas gracias. Oscar Moreno escribe, convierte la crisis en un negocio. Este sábado 17 a las 19 horas solicita tu enlace de cortesía y nos pone en dónde lo pueden solicitar. Qué bueno, Oscar, gracias, bienvenido. Ana Sierra, ¿cuánto tiempo le llevó el cambio? Cuando empecé a hacer negocios, me asocié con varios amigos en la preparatoria. Iniciamos un negocio que tenía que ver con deshidratar cazón para venderlo tipo bacalao. No lo vendíamos como bacalao, era cazón, pero bueno, deshidratamos toneladas y luego no se vendieron y entonces fue un fracaso rotundo. Luego invertimos en una empresa de fotocopiadoras cuando las fotocopiadoras empezaban y otro fracaso. Luego abrimos un restaurante en Valle de Bravo, allá en el Estado de México, y funcionó como un año y luego quebró horriblemente. No te puedes imaginar qué frustrante. Entonces, parecía que cada negocio que yo abría era un fracaso, ¿no? Entonces fue cuando empecé a estudiar mi carrera. Tomé la iniciativa de abrir una farmacia, luego una segunda farmacia, luego una tercera farmacia, y no nos iba mal económicamente, pero para contestar la pregunta de esta persona, pues no era vida trabajar de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, los 365 días del año, ¿no? Entonces sí, según yo era emprendedor, pero más bien no me había yo educado lo suficiente para entender que era yo un autoempleado, que es diferente ser autoempleado que emprendedor. Entonces me empecé a educar, y algunos a lo mejor están familiarizados con un autor
que hoy se ha vuelto el asesor mundial del planeta, que se llama Robert Kiyosaki, que escribió un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y luego escribió otro todavía mejor que el primero, pero es que sin el primero no sabe tan rico el segundo, que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Robert Kiyosaki, tengo incluso la oportunidad de haberlo conocido personalmente en una convención en Phoenix, Arizona, tengo una foto con él que viene en el video. Él tuvo un padre rico y un padre pobre. Dices, ¿y cómo es eso? Bueno, su padre pobre tenía carrera, maestría y doctorado. Eso no lo hacía menos persona, pero su manera de pensar lo tenía siempre en escasez económica. Y su padre rico era el papá de un amiguito de la escuela que los abraza tanto al hijo como a Robert y los enseña los principios de éxito y de abundancia. El papá no había estudiado necesariamente. También tengo el gusto de conocer al padre rico. También me entrené en Estados Unidos con él. Se llama Keith Cunningham. Nunca lo menciona Robert Kiyosaki, me imagino por acuerdo. Keith Cunningham. Él enseña cursos. Te venden $10,000 un curso de una semana, nomás para que tengas una idea. Y el señor, pues, enseñó a Robert a volverse abundante, ¿no? Pero le enseñó principios que no se enseñan en la escuela. Entonces, ¿cuánto me llevó mi cambio? Pues fue un proceso. Si te das cuenta, de empleado me volví autoempleado. Y luego de autoempleado me volví empresario. Ese trayecto me llevó varios años, pero no tiene que ser tanto tiempo, porque a mí se me fueron presentando los libros y las soluciones en el proceso de la búsqueda. Tú lo dijiste con unas palabras muy sabias. Cuando el estudiante está preparado, el maestro aparece. Pues llegó un momento en que apareció, pero tuve que estar buscándole hasta que apareció el maestro y de ahí ya se dio. Entonces, ¿cuánto va a tardar ese proceso? Pues cada quien. Mi nube negra a lo mejor era muy grande, pero de estar educándome y aprendiendo y creciendo, llegó un momento en que estuve ya con el nivel de conciencia y abierto a aprender de nuevas personas, como decías tú, cuando acepté que no lo sabía todo, ¿no? Exacto. Eddie Zurita se ríe de que el comentario que hice de encariñarse con la piedra, pues sí. Sí. No hay que hacerlo. Y Lorena HM escribe, ¿qué diferencias hay entre el reino emocional y el mental? Por ejemplo, en el reino mental, yo hago un ejercicio en mis cursos donde le digo a la gente, curiosamente le digo, la gente a veces tiene tantos elementos mentales confundidos porque no tiene disciplinas. Una persona resulta que es mamá y le piden el acta de nacimiento de su niño para llevarlo y tener derecho a examen. La mamá, ella personalmente fue a tramitar el acta de nacimiento de su hijo. Se le habían acabado las anteriores cuando lo bautizaron o cuando nació. Pero ahora que le piden el acta, no encuentra el acta por toda la casa. Entonces tiene que pedir el día libre de trabajo porque si no al día siguiente no dejan al niño hacer examen. Entonces se escanea toda la casa y después de 3 o 4 horas se encuentra que el acta de nacimiento está en el cajón de los cubiertos del comedor. A ver, ¿qué tiene que hacer un acta de nacimiento en el cajón de los cubiertos del comedor? Bueno, esa persona, si tuviera mentalmente hablando un proceso de disciplina, que en este ejemplo tan bobo, pero tan gráfico, implicaría tener un archivero. Pon tú, que no sea un archivero de madera o de metal, una caja con folders donde pones tu pasaporte, los gastos de luz, de agua, donde llevas un orden de todos tus papeles. Bueno, la gente que mentalmente es un caos, no tiene una disciplina, no tiene un orden, no encuentra la ropa, no sabe dónde dejó las cosas, dónde quedó el desarmador. Es decir, esto es el aspecto mental, ¿no? Digamos, con muchas otras variantes. Y el emocional, para contestar la pregunta, tiene que ver con aspectos en los que nos quedamos atorados muchas veces del pasado. Por ejemplo, una persona tuvo un fracaso amoroso hace 30 años y sigue odiando a los hombres o a las mujeres, según el caso. Pero ya pasaron 30 años, o sea, ya tenía que haber soltado esa emoción o encontrar un mecanismo que le ayudara a soltar esa emoción de frustración por el fracaso amoroso. Y pues quedó condenado el resto de su existencia, 30 años, a no buscar un hombre o una mujer, según el caso, porque su antecedente lo tiene atorado. En el ejemplo de las raíces crean los frutos, la emoción se quedó atorada en las raíces. Y esa emoción obviamente está conectada con los resultados, con los frutos.
Entonces, mientras uno no procese estas emociones y encuentre mecanismos adecuados para soltarla, pues uno sigue atorado y entonces eso lo limita. Una persona pudo haber perdido un ser querido y a partir de ese momento se queda atrapado en la pérdida de esa emoción. Esa persona ya no está, pues él tiene que procesar, tiene que superar. No estoy diciendo que sea fácil, tampoco me malinterpreten, pero cuando uno se queda atorado en una emoción que lo está limitando a uno en cuanto a su crecimiento, pues necesita uno procesarla y soltarla lo más rápido posible. Y una de las opciones que siempre recomiendo es estar abierto a perdonar. Perdonar es la llave o la clave mágica para soltar. A veces nos cuesta trabajo perdonar. Y a veces uno no perdona por ellos, sino por uno. Porque cuando uno no perdona, uno está atorado en enojo y en resentimiento y uno genera hormonas, venenos que lo van consumiendo a uno. Y el desgraciado, la desgraciada que nos hizo algo, mientras no lo perdonemos, el otro ni enterado ni enterada del daño que nos hizo y el que se está consumiendo por dentro es uno. Pero cuando uno logra perdonar, de alguna manera sucede una magia y se libera. Pero perdona por uno, porque el otro puede seguir siendo un cretino. Pues sí, pero uno los perdona y los suelta por su bien. Entonces, bueno, ese es un tema que también se puede ampliar, pero esa es la diferencia entre mental y emocional, si es que quedó clara. Claro, tienes razón. Me gustan mucho las frases, ya te habrás dado cuenta, y las personas que me escuchan aquí en Entre Canos, yo creo que ya también sabrán que me gustan. Y eso que mencionas del rencor, la falta de perdón, es el veneno que nos tomamos nosotros pensando que le va a hacer daño al otro. Exactamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Ándale. Porque si no, pues ahí está dicho todo, ¿no? Excelente. Oscar, te invito, si me lo permites, tengo 2 avisos que dar. ¿Me acompañas Sí, a por favor. darlos? Por favor, Claro, gracias. claro. Mira, voy a hablar de lo que ya hemos dicho antes en distintas ocasiones, que es en la campaña que tenemos de donación de lentes, que está corriendo. Se han asignado alrededor de 250 lentes. Ya mucha gente nos ha escrito y nos ha enviado sus fotografías con los lentes puestos ahí adentro de las ópticas de Allen donde se los entregan. Esto es gratis, completamente gratis. Se amplió aquí, todavía dice que es el 17 de octubre, se amplió al día 20. Hay manera de hacerlo. Personas a partir de 40, o sea, esto no es exclusivamente para adultos mayores o para entrecanos, personas a partir de 40. Lo único es que no tengan cataratas, porque no se les puede dar, no es viable un lente de lectura y de vista cansada para gente con cataratas. Pero esto es totalmente gratis. Si quieren unos de estos lentes, pueden escribirnos y con todo gusto les mandamos el enlace para el registro. Y lo segundo es precisamente la charla que tenemos el jueves, que habla de lo que yo te decía hace rato, la coincidencia de tu comentario con el título de esta charla. Yo no soy un artículo terminado, y Anabel Aragón Mendoza nos va precisamente a hablar de eso, de esta evolución en donde mi vida no ha acabado, ¿eh? O sea, no ha acabado, no es hoy, y no ya estoy preparado, ya lo sé todo y lo tengo todo. Así que en 2 días nos encontramos por aquí a las 10 de la mañana. Ya saben que esto es gratis. Y pues, Oscar, yo te pediría, por favor, unas palabras de cierre de esta sesión. Muy agradecido, por favor. Hay una frase de la filosofía Zen que siempre le doy su crédito a la filosofía Zen, pero que me ayuda mucho a entender hacia dónde debo de dirigir el resto de mi existencia, y que dice así: lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Y ahí donde estás ahora puede ser bueno, regular o malo. Pero si quieres estar aún mejor, tienes que ser un mejor tú. Cuando es uno un mejor tú, y cuando uno acepta que no es un producto terminado, uno está teniendo todavía mucho más posibilidades. O sea, lo mejor de mí mismo me ha llevado a donde estoy ahora. Y ahí de donde estoy ahora puede ser bueno, regular o malo, pero en la medida en que sigo mejorando, eso me lleva a derroteros y a objetivos muchísimo más satisfactorios, no nada más desde el punto de vista económico, aunque yo hago ese hincapié porque definitivamente la abundancia económica es un tema, o la escasez económica es un tema muy complicado para los seres humanos. Ya quedó claro que no es lo único que priva en los seres humanos. Uno tiene que evolucionar en balance, en equilibrio, en todas las áreas de su vida, ¿no? Más vale ser feliz que tener la razón. Exacto.
Las frases de Luis. Pues, Terrible. ya las estoy anotando, pero te voy a dar el crédito siempre hasta eso. Se quedan grabadas aquí en el video del Facebook. Oye, pues muchas gracias a la gente. Georgina Hernández todavía nos escribió, muchas gracias. Marieli Trejo, sí es muy importante el perdón, primero perdonarnos para poder perdonar. Y Edith Zurita, excelente, muchas gracias. Gracias a todos que nos acompañaron. Nos encontramos por aquí el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Oscar, gracias nuevamente, te mando un abrazo, que tengas un buen día y gracias a todos por estar aquí. Fue un honor compartir para ti y para todos. Buenos días a todos, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Audio Jungle.